Voy a explicar qué es un molde. Un molde es una pieza o un conjunto de piezas que están acopladas, interiormente huecas, pero con los detalles e improntas exteriores del futuro sólido que se desea obtener. Ahora, el molde no nomás es una pieza en sí, sino que también las manos pueden moldear algo. Y voy a empezar con esta cita que está en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 12. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Nomás que se me cargue aquí el celular. Aquí está. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Vea cómo Dios le habla a Jeremías. Le dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. ¿Cuántas veces Dios no nos habla o a través de una película, a través de un acontecimiento, a través de una situación? Pero aquí es algo muy interesante como lo habló a Jeremías y le dijo, baja porque vas a ver cómo trabaja el alfarero. Ahí te voy a hablar. Y le dice, así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Entonces, esa primera creación se echó a perder. ¿De acuerdo? Y dice, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Hizo una segunda creación. Repite conmigo, segundas oportunidades. Dios es un Dios que da segundas oportunidades. ¿Lo puedes creer? La primera creación se echó a perder con el primer Adán. Pero con el postrer Adán, que es Jesucristo, tenemos el molde perfecto. Y dice el versículo 5. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Pon ahí tu nombre y Dios te está hablando. Y te dice, oh Jonathan, oh Julio, oh Jorge, oh Claudia. Así como el alfarero, esa primer creación se echó a perder. ¿No estás tú en mis manos? Repite conmigo, estoy en las manos de Dios. Entonces, si estamos en las manos de Dios, Él nos está dando un molde. Esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque por diseño del ser humano, nosotros no nos podemos ir por donde nosotros queramos. Si bien hay una cuestión de que Dios nos ha dado un libre albedrío, nosotros elegimos que sí y que no. Te voy a hablar un poquito respecto a lo que respecta a diseño. Y voy a iniciar con esto porque creo yo que cada uno de nosotros realmente necesitamos ser mentoreados. Y en ese mentoreo es donde somos moldeados. Ahora, cuando hablamos de ese mentoreo, en estas semanas hemos estado hablando acerca de generaciones y también les estuve explicando los efectos colaterales de la falta de paternidad. La falta de paternidad que produce un sentimiento de orfandad, una sociedad huérfana. En el diseño de Dios, la familia está compuesta por un varón y una mujer. O sea, esto no quiere decir que te sientas mal si eres una mamá soltera, para nada, en lo absoluto. Creo que las mamás hacen una labor impresionante. Y no necesariamente la presencia del papá biológico es la indispensable, porque creo yo que también hay modelos de padres. Entonces, si realmente las decisiones que has tomado últimamente yo le llamo esto rendir cuentas, y rendir cuentas no es de que tengas que decirle a alguien todo de tu vida para que sepan qué onda con tu vida. El rendir cuentas te protege, te mantiene sano. Cuando hay ocasiones, como seres humanos, entendamos que siempre la tentación siempre va a estar presente, unos en un área, otros en otra área de su vida. Y me he dado cuenta que lo que provoca el enemigo es que te quiere hacer caer en lo que te hizo caer en el pasado.
Si una persona tuvo problemas de drogadicción y alcoholismo, es ahí donde lo pretende hacer caer. Cuando tú vas y rindes cuentas y tienes un mentoreo, porque la paternidad se refleja en los hijos de Dios, como está escrito, le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre, que le dijo Jesús, el Padre es todo lo que están viendo en mí. Hay una conexión que tenía Jesús con el Padre que permitía que el Padre fuera reflejado de él hacia los demás. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Cualquier persona, inclusive pastores, debemos de ser mentoreados. ¿Me explico? Y eso nos permite también, vulnerabilidad es algo muy importante porque bajamos las defensas para que haya conexión, y porque cuando nosotros estamos guardando algo en nuestro corazón que está estorbando, mientras no lo saquemos, por eso dice en Santiago, si no confiesas, es importante que confieses tu pecado. ¿Para qué? ¿Para que seas exhibido? No. Es importante que lo saques para que no te esté estorbando ahí. Mientras lo estés reteniendo, lo único que va a hacer es estarte carcomiendo y va a estar estorbando para que tú puedas caminar en el propósito al cual tú fuiste llamado. Creo yo que es importante que cada uno de nosotros entendamos esto. Comunidad es un diseño de Dios. Todos es importante que tengamos un sentido de pertenencia. Y algo que estamos impulsando últimamente en Restaurando Tu Vida, lo estamos impulsando y lo estamos preparando, es comunidad. Y en esa comunidad también pretendemos que la gente no solamente tenga un sentido de pertenencia, sino que también la gente se sepa atendida y escuchada. Porque cada que yo decido irme por la libre o por mi propio pensamiento, puedo estar me estoy arriesgando a tomar una mala decisión. Está escrito que te rodees de gente sabia, porque con la gente sabia tú puedes escuchar un consejo que te puede salvar de tomar una mala decisión que te puede llevar a la ruina. Porque aún dice la palabra que personas que tienen, que se consideran fuertes, es necesario que sean mentoreadas. Por eso, mire, para que me entiendan, no puede haber un pastor si no tiene un pastor. Todos necesitamos ser pastoreados. El pastor prueba los pastos y te dice qué vas a comer, qué no vas a comer, dónde sí, dónde no, por dónde irte y por dónde no. Por eso también dice que nosotros escuchamos la voz del pastor y lo seguimos. Esto habla de una guianza. Entonces, ahorita que estamos siendo moldeados, a veces pensamos que lo decimos de palabras, de que Dios nos está moldeando, pero realmente la pregunta es, ¿nos estamos dejando moldear? Estamos buscando las personas que realmente, por un lado, nos van a mostrar su amor a través de dos cosas que yo enseñé. Paternidad se muestra a través de compasión cuando hay un arrepentimiento genuino, y por otro lado confrontación cuando hay arrogancia y soberbia en el corazón. Entonces, cada que una persona está decidiendo yo voy a tomar esta decisión y no pide consejo sabio, se está arriesgando, está frenando inclusive el propósito que Dios tiene para con su vida. Entonces, cuando nosotros realmente estamos en esas manos del alfarero, cuando le dice el barro al alfarero cómo lo tiene que moldear, eso nunca pasa, pero nosotros actuamos de esa manera a veces. El barro se deja moldear porque el alfarero es el arquitecto de nuestra vida, y es Dios quien nos pone las personas indicadas. Entonces, tener esa humildad para decir, ¿sabes qué? Yo he sentido esto, me he sentido así últimamente. Claro que no le vas a estar platicando tu vida a cualquier persona, y menos personas que pues sabes que andan de chisme en chisme, pues claro que no te da ni la confianza, ¿verdad? Por eso ser muy prudentes en cuanto a los consejos que va a dar uno. No dar un consejo de yo pienso que debe de ser así. O sea, también hay que buscar la gente que
sabemos que está siendo dirigida por Dios y que no va a hablar desde su perspectiva, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de un molde, estamos hablando que Dios lo está haciendo y lo está haciendo a través de otras personas. Recuerden que les estaba platicando del caso de David, el rey David. Miren, de los hombres que yo más admiro del Antiguo Testamento, es el rey David. Me impresiona, o sea, él cómo buscaba realmente la presencia de Dios. Cómo fluía en revelación, la sabiduría que Dios le dio. Aparte, un hombre valiente, un hombre de guerra. Pero les había comentado, esto es muy interesante. David recibió un rechazo. Primero porque pues no sé si conoció al papá biológico o no lo conoció. Y si lo fue a buscar, pues me lo batearon. ¿Por qué? Porque no hay un registro donde se diga que lo conoció, solamente le escribió: en pecado mi madre me concibió. Por eso cuando Samuel fue a buscar a David, ¿qué pasaba con el padrastro? Pues, le presentaba a todos sus hijos de él. Decía: no, ¿tienes uno más? Ah, sí, tengo un muchacho allá. Ahora, ese muchacho es el que le cuidaba sus ganancias. ¿Lo has visto de esta manera? Le cuidaba las ovejas, le cuidaba el ganado. O sea, había peleado con leones, había peleado con osos para agradar al Padre. Hemos visto este patrón cuando una persona, todos por diseño estamos buscando paternidad. Entonces, ¿qué sucede cuando lo que hemos visto en la experiencia que hemos tenido? Cuando una persona crece, por ejemplo, con el padrastro, busca hacer algo que le agrade al padrastro para que tenga la atención del padrastro. Y eso es muy duro. Por ejemplo, si al padrastro le gusta un deporte, practica ese deporte con la finalidad que lo vaya a ver un día. Y a veces jamás va a verlo. Entonces, es un conflicto interno. Entonces, crece David así, y luego conoce a Saúl y le llama padre. ¿Cuántas veces? Saúl lo perseguía de muerte y él le llamaba padre porque él veía en Saúl su padre espiritual, y su padre espiritual lo perseguía de muerte. Qué tremendo lo que vivió. O sea, yo me he puesto a analizar en este sentido, que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Por eso cuando tiene su hijo Amnón y viola a su hija, dice que se enojó mucho, pero no lo confrontó, no tenía un modelo correcto. ¿Me explico? Y Absalón, el otro hijo, como ve que papá no lo confronta, pues se prende, mata al hermano y tiene que huir. Entonces, creo yo que a veces como papás no sabemos cómo afrontar una situación, y ¿qué hacemos? Le damos la vuelta. Preferimos como que hacernos de la vista gorda, como que aquí no pasa nada. Porque no sabemos cómo afrontar esa situación. Entonces yo sé que aquí hay chicos, hay chicas y hay personas que han tenido ese anhelo de que tengan un acercamiento con su papá, y su papá nunca ha tenido esa manifestación. Y yo he platicado con papás y les digo: pero ¿por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta darle un abrazo? Para mí es sencillo, porque yo tuve un patrón donde mi papá siempre fue muy cariñoso. No sé si me explico. Pero hay personas que no tuvieron ese modelo. Entonces les cuesta trabajo manifestar ese cariño, manifestar inclusive a su esposa, decirle que la quiere. No, pues ella ya sabe que la quiero. Pero son por patrones que se habían vivido y que de alguna manera se replican si no se rompe con ello. Entonces, nos está llamando a algo Dios, y yo quiero hacerles una atenta invitación a que podamos comprender lo que está moviendo Dios. Es algo que realmente afecta a la sociedad. Las personas, si son afectadas, también afecta a la sociedad. Y si no permitimos ser moldeados por el arquitecto de la vida, que es Dios, que es el alfarero, que nuestras vidas estén siendo moldeadas de acuerdo al diseño de Él, no al que yo pienso que debe de ser. Porque cuántas veces no ponemos una excusa, un pretexto: no, es que a mí nadie me abrazó, por eso yo no abrazo. A mí nadie me dijo que me quería, por eso yo soy así.
yo soy seco y al que le gustó y al que no, no. No, señores, es momento de romper con eso porque creo que tenemos un modelo perfecto en Jesucristo. ¿Con quién platicaba más tiempo Jesucristo? No era con sus discípulos. ¿Con quién era? Con el Padre. ¿Por qué? Porque lo buscaba. El hijo pródigo tuvo que regresar a buscar al Padre. ¿Lo rechazó el papá? No, lo abrazó y lo besó. Y le recordó quién era. Hizo una fiesta. Tenía preparado ese momento. Van a decir, ay, León, otra vez estás hablando de paternidad. Sí. Entiendan que el porcentaje ya para 2020 se calcula que 50% de la población en México, o sea, en 5 de cada 10 hogares, los niños están naciendo a falta de padre. En el 2010 fue 4 de cada 10, para el 2020 se calcula que ya sea mitad. En Estados Unidos el 51% de los hogares crecen sin falta de padre. Perdón, con falta de papá. Estamos hablando que ya está superando. Entonces, ¿qué se está viendo? Una sociedad huérfana. Y aquí estamos hablando de modelos, y un modelo es un diseño de un molde. Por eso dicen, vamos a modelar cómo va a ser esta vasija. ¿De acuerdo? Entonces, me llamó mucho la atención el descubrir que Absalón, cuando tiene que huir, el papá, alguien le aconseja al papá, oye, manda a traer tu hijo, o sea, recíbelo. Sí, que regrese a la ciudad, pero que no entre al palacio. ¿Cómo se sentía Absalón en su corazón que veía la fila de gente que iba a ver a su papá y él como hijo no podía ver al papá? ¿Cuántas veces no atendemos asuntos de otras índoles y no estamos atendiendo los de casa? Todo lo que se llenaba en su corazón. Primero, papá no hizo nada cuando mi hermana fue violada. Se enojó pero no confrontó. Segundo, no me quiere recibir en su casa, no me recibe en su palacio. Ahora, quiero que vean este paralelismo. Amnón era el hijo mayor. Vean el paralelismo con el hijo pródigo. El padre del hijo pródigo 2 veces salió del palacio. Una vez a manifestar compasión por su hijo menor que se había arrepentido. Y lo recibió, lo abrazó y se gozó con él. Vamos a ver un paralelismo encontrado, así lo digo yo, un paralelismo encontrado. Porque tenemos aquí David, que representa la humanidad, que no tiene la figura paterna, que al hijo mayor no lo confronta. El padre del hijo pródigo sale del palacio la segunda ocasión a confrontar al hijo mayor. ¿Por qué? Porque el estado de su corazón era un estado fallido. Había arrogancia, no quería entrar. Lo tuvo que confrontar. Entonces, hay 2 manifestaciones de amor. No es suficiente con compasión, también con confrontación. El que ama a su hijo lo corrige, dice la palabra, porque si no es como si fuera un bastardo. Y la corrección siempre va a ser en amor, ¿de acuerdo? Que decir, no, por ahí no, hijo. No está bien lo que estás haciendo. No es correcto lo que estás haciendo. Confrontación. El paralelismo encontrado o adverso es que vemos que el hijo mayor, en el caso de Amnón, el hijo de David, no fue confrontado. Y el hijo menor cuando quería buscar al padre, no recibió compasión. ¿Qué estamos viendo? Un paralelismo en una paternidad que no tiene una identidad firme porque no tiene el diseño del arquitecto o no tiene el molde del creador. Y por otro lado estamos viendo la paternidad manifestada en el papá del hijo pródigo.
paternidad de Dios. Es el corazón, ese es el pasaje que mayor me expresa en toda la extensión la paternidad de Dios para con nosotros. El Padre, claro que nos ama y nos ha mostrado compasión. ¿Cuándo? Cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay arrogancia, nos confronta. Por uno o por otro lado, Dios nos está hablando. ¿No se ha dado cuenta de eso? No sé si te has dado cuenta de eso, pero para mí, yo le digo, es sorprendente, Dios, porque a veces de las personas que menos te imaginas son de las que Dios te pone para darte una enseñanza, para decirte algo, de lo que menos te imaginas. A veces estás escuchando la radio y escuchas algo y dices, este es Dios, no puede ser otra persona. Qué casualidad que en el momento que estoy escuchando lo que necesitaba escuchar. Que te está diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí no. ¿De acuerdo? Entonces, ese efecto también lo tenemos en el fuego. El fuego hay un fuego que es fuego consumidor, pero hay otro fuego que es fuego purificador. Acompáñame a este pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3. Este sí lo voy a leer en el Reina Valera. Malaquías 3, versículo 2. Recuerden que es aquí en Malaquías, donde al final dice que el corazón de los padres vuelve a los hijos y el de los hijos vuelve a los padres. ¿Sí me están escuchando? Ok, dice, versículo 2. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? Se está profetizando la venida del Mesías, de Jesucristo. ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Ay, lo estoy leyendo, perdón. Me equivoqué. Lo voy a leer en Reina Valera. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué hace un jabón? Limpia, ¿verdad? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. ¿Los afinará como qué? ¿Que no son metales preciosos? ¿No son metales valiosos el oro y la plata? Ok, aquí está hablando de ti y de mí. Así nos ve Dios. Con mucho valor. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El artesano es orfebre, que se llama así, el que trabaja con el oro, con la plata. Hay algo muy interesante. Ustedes saben que el oro no se da así, solito, no. Tienen que escarbar piedra y de esa piedra tienen que separar el oro de toda esa roca. Entonces es un proceso. Repite conmigo, proceso. En ese proceso se tiene que quitar todo aquello que no sirve para extraer lo valioso. Ahora, cuando ya se tiene el oro, todavía tiene ciertas impurezas. Entonces, el orfebre lo que hace, lo expone al fuego purificador. Cuando lo expone al fuego purificador, cuando se ha estado puliendo ese metal, sea plata o sea oro, se expone al fuego para que purifique o queme, consuma todo aquello que está contaminando todavía la pureza del oro o de la plata. ¿En qué momento sabe el orfebre que el metal ya está purificado? ¿Alguien sabía eso? Lo pone al fuego y él, porque si se pasa también se echa a perder esa onda, ¿verdad? ¿Sabes en qué momento él sabe que ese metal ya está listo? Cuando él se puede reflejar en el metal. Cuando el reflejo del Padre a través del molde, cuando estamos en sus manos, cuando
creemos lo que Él dice que somos. No de palabras, sino también en conducta. Cuando caminamos creyendo lo que Él cree de nosotros, Él cree que somos valiosos. Cuando su reflejo puede verse a través de nosotros, en ese momento el fuego purificador hizo su labor. No es cómodo que te digan, por ahí no vas bien, pero es necesario. ¿Se imaginan que a un niño no se le enseña cuándo cruzar y cuándo no cruzar la calle? Lo estás exponiendo. ¿De acuerdo? Entonces debe tener una guianza. Y cuando la mamá lo regaña, no te cruces aquí. O sea, con autoridad le dice, por aquí no. Te pregunto, ¿lo está lastimando o lo está amando? Lo está amando. ¿Por qué? Porque lo está protegiendo. Necesitamos realmente permitirnos ser moldeados. Todos requerimos mentoreo. Todos. Seas quien seas. No importa la posición que tengas. Requerimos mentoreo. Y que nos puedan decir, por aquí sí, por aquí no. Y cuando nosotros exponemos, me he sentido así últimamente, y sacas aquello que está estorbando, entonces recibes un consejo sabio. En ese consejo sabio te están protegiendo. Cuando hacemos caso al consejo sabio. Porque si no, somos negligentes. No terminé de leer, pero con esto termino. En Jeremías, que les dije 18:1 al 12, ¿verdad? Jeremías 18. No leí hasta el final, pero hay algo que me llamó mucho la atención, que Dios le quería mostrar a Jeremías. Dios le quería mostrar que Él quería realmente moldear a la gente, pero ellos se oponían a esto. Vean cómo termina el versículo 12. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Dios nos advierte de las consecuencias que podemos afrontar por tomar malas decisiones. Y sabemos cada uno de nosotros, hasta en los más mínimos detalles, aún en la productividad que tenemos día con día, si lo estamos realizando con excelencia o no lo estamos realizando con excelencia. Cuando estamos permitiendo que vengan pensamientos de una índole que sabemos que aunque a la carne sea atractivo, porque el pecado no es algo asqueroso para que digan, ay, no, yo no quiero. No, el pecado se presenta muy, muy atractivo para que me entiendas. Alguien diría, muy sabroso para que lo entiendas. Pero su fin es muerte. Entonces, cuando aún escuchando el consejo, la manifestación de amor, la guianza que tenemos de parte de Dios, nos rehusamos, como dijeron ellos, ni gastes saliva, porque voy a continuar en mi terquedad. Esa era la posición que llevó al pueblo de Israel a la baja. Y esa es la razón por la cual mucho pueblo de Dios va a la baja. Les invito que todos, me incluyo, que nos permitamos ser amados y corregidos.
que nos permitamos ser disciplinados. ¿Les parece? Creo que nuestras generaciones lo están demandando. Creo que las futuras generaciones se lo merecen. Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart. Oh,